de hacer este anuncio. Bueno, Luis Vicente León, ¿cómo estás? León, caramba. Encantado de estar aquí. Y a nosotros nos agrada mucho que tú hayas venido a pesar de tu lesión. Que te caíste, aquí estoy con un yeso gigante, pero bueno, ahí vamos. Me encantaría tener una épica, no sé, que yo le estaba dando patadas al dólar negro y al final esto pasó, pero no, era jugando fútbol con los niños y una dobladita terminó en fractura. Pero bueno, así es la vida. ¿Cómo se hace para patear el dólar negro? Hay que llamar a Messi, a Maradona, ¿a quién? No, lo que hay es que llamar a la racionalidad económica. Lo que hay es que llamar a quien entiende que la economía es rebelde y que cuando tú intentas controlarla, controles de cambio, controles de precio, auditores, presos, amenazas, al final lo único que hace es básicamente romper por otras vías, y esas vías son básicamente los desequilibrios. Vicente, Dollar Today dice la verdad, abulta la verdadera cotización del dólar. ¿Cómo funciona Dollar Today? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Mira, el primer elemento es que el cálculo del dólar negro es, digamos, prácticamente imposible. Es decir, tú no puedes calcular el precio de un bien que se opera, que se comercia en un mercado oscuro, que se transa en un mercado ilegal, oscuro, opaco, donde obviamente no existen transacciones que puedan permitirnos saber a qué precio real se están operando todos los dólares en ese mercado. Pues la gente no se retrata. Es decir, tú estás básicamente en un mercado negro y llamas a una persona que está vendiendo unos dólares y a lo mejor te hace un contacto otro que lo sabe, y esa operación pues evidentemente no está registrada en ninguna parte. ¿Qué es el tipo de cambio negro? El tipo de cambio negro debería ser teóricamente, más allá de los temas teóricos que no importan, empíricamente es el promedio de los tipos de cambios que se transaron en ese mercado en un día. Entonces, si tú agarras y una gente compró a 350, otro a 380, otro a 360, tú sumas todo eso, divides entre el número de personas y ahí tienes a qué precio promedio se transó en ese mercado. Eso no existe. Y si eso no existe, porque nadie puede tener las transacciones de todo el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como es un mercado opaco, un mercado, digamos, ilegal, entonces tú empiezas a buscar algunos indicadores que te permitan más o menos olfatear por dónde va la cosa. Si está subiendo, si está bajando, más o menos cuál es el precio que tú crees que se está transando en ese mercado. Entonces, en esa búsqueda de indicadores, algunos actores, incluyendo Dollar Today, simplemente van conectándose en lo que ellos creen que es un indicador. Por ejemplo, Dollar Today utiliza como indicador lo que está ocurriendo en la frontera. En Cúcuta, en Cúcuta. Y ahí, pues, de alguna manera, calcula los promedios con algunos mecanismos que yo no conozco. Es decir, ellos logran obtener a qué precio eventualmente se está transando el bolívar, el peso, y obviamente... Ahora, ¿hasta qué punto no puede ser arbitrario o ser arbitrario, Luis Vicente, que quienes manejan esa página o ese mecanismo digan, bueno, hoy lo vamos a poner en tanto? Mira, el gobierno dice que estamos ante una guerra económica, y algunos incluso llaman ese dólar Today, lo llaman el dólar paraco, lo estuve leyendo hoy, ¿no? Sí, a ver, obviamente que en un mercado de esas características, en un mercado oscuro, en un mercado, digamos, que no tiene información transparente, da para todo. O sea, tú pudieras eventualmente manipular el precio si la gente te lo cree. Porque al final de cuentas pueden haber 20 personas calculando lo que ellos creen que es el dólar negro, incluyendo Dollar Today. Es decir, todo el mundo... Eso es como que compra acciones de una empresa, ¿cree o no cree? Si yo te creo o no te creo. O sea, si yo creo que eso realmente es el valor o no. Ahora, ¿Tú le recomendarías a la gente, por ejemplo, que ahorre dinero en bolívares y compre a ese precio el dólar? Bueno, fíjate, aquí viene el tema que está, y creo que para mí es un tema clave para entender la economía venezolana. La gente en Venezuela está muy polarizada, y en esa polarización, digamos que la palabra que más les gusta para analizar es la palabra o. Es decir, oye, esto es un problema del mercado y del modelo económico negativo, o es un problema de la manipulación que se genera en el cálculo de los indicadores. No es O, es I. Sí, en Venezuela, ¿por qué el mercado negro está enloquecido? Arrancando, está enloquecido porque el modelo económico no es bueno. Arrancando está establecido porque hay un control de cambio, ese control de cambio mantiene un tipo de cambio a 6.30 y a 12, que es un tipo de cambio absolutamente absurdo. Es más absurdo 6
que 400. Es decir, Pero ninguno de los dos ambos son absurdos. Ambos son absurdos. Pero 6 es más absurdo todavía porque en 6 se están transando los dólares del Estado. Es decir, todo el gobierno está poniendo más del 95% de las divisas que se colocan sobre la mesa en un tipo de cambio que es loco. Porque el 6 no es el valor de la moneda. ¿Y por qué no es 420 o 410? Tampoco probablemente será 420. Si tú haces cálculos económicos, hay muchas formas teóricas de calcular más o menos cuál debería ser el valor de la moneda. Por ejemplo, la paridad de poder de compra. Si tú agarras una cesta de bienes en Venezuela, una cesta de bienes en, digamos, unos países desarrollados, lo calculas en bolívares, lo calculas en dólares en la relación, tú podrías obtener un tipo de cambio que hace parejo cuánto cuesta una cesta aquí y cuánto cuesta una cesta allá. Hay otro. Tú podrías, por ejemplo, decir cuántos bolívares en totales hay circulando en Venezuela, lo divides entre cuántos dólares tienen las reservas en Venezuela y tienes un indicador también de cuánto pudiera valer un dólar si se gastaran todos los bolívares que hay en Venezuela. Es decir, hay muchos cálculos teóricos, pero la verdad es que eso no sirve para nada. Es decir, la verdad es que ¿cuánto vale el dólar? El dólar vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. O sea, ese es el valor. Si ¿cuánto cuesta este teléfono? Este teléfono cuesta lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. Si ¿cuánto cuesta este programa? Es decir, bueno, tú vas poniendo las tarifas de publicidad en el programa. Sí, pero si yo estoy dispuesto a pagar más y hay una limitación de que solamente se pueden vender 10 minutos de publicidad, ojalá bueno, se fuera. o 10, 5 o 15, lo que tú quieras. Es decir, ¿qué pasa? Que en la medida en que la gente está dispuesta a pagar, ahí se fija un precio. Ese es el valor. Entonces, cuando nosotros calculamos valores teóricos, eso es simplemente para un debate académico. Pero la realidad es que si hay gente que está pagando 413 bolívares por dólar, es decir, ¿cuánto es el valor del dólar? 413. Si la gente está pagando eso, ese es el precio. Claro, en el camino, por este camino, decía, hay un modelo económico de controles, no hay divisas en el sector oficial, la gente perdió confianza en la autoridad monetaria, hay más dinero circulando que el que debería haber, hay una inflación brutal que sin duda este año va a ser mayor que 100%, con lo cual el valor del bolívar se pulveriza. Entonces, si tú, digamos, te sientes angustiado, supongo una persona que tiene bolívares, y está angustiado porque cree que se está pulverizando el valor de sus bolívares, su ahorro, su patrimonio. ¿Qué hace? Sale y se cambia y trata de comprar dólares en cualquier mercado. Y si él tiene desconfianza total en el bolívar, él está dispuesto a pagar lo que sea por ese dólar, porque siente que el otro no vale nada. ¿Es posible, con alguna medida que se adopte, Luis Vicente, que ese dólar desatado, ese caballo brioso que anda por ahí suelto por esa sabana, pueda regresar a un corral en el buen sentido de la palabra, a una cifra, digamos, no estoy hablando de corralitos, ojo, a una cifra, caramba, aceptable, digamos, que pueda unificarse, pueda una unificación cambiar y llevar eso a 50, 60, 40, 80, por supuesto. No sé. El primer elemento porque frente a 400 cualquier precio de ahí para abajo, bueno, ¿no? Sí, lo primero es entender que eso que está ocurriendo es una distorsión. Ahora, ocurre la distorsión por lo que hemos descrito en el modelo económico, pero también ocurre la distorsión porque precisamente como eso pasa, hay una gente que también manipula, se aprovecha de la distorsión del mercado y a lo mejor también arbitra y pone precios, entonces compra futuro, vende a futuro y empieza a inventar números para arriba, números para abajo y gana plata con eso. Eso también pasa. Por eso digo que la palabra no es O, la palabra es I. Es decir, la palabra es, hay un modelo económico malo y también hay manipulación en el mercado. Opciones para corregir esto. ¿Que puede eso eventualmente mejorar? Es tu pregunta. Claro que puede mejorar. ¿Y cuál es la palabra mágica? Racionalidad. Es decir, si tú aplicas un modelo racional, entonces tú pudieras eventualmente rescatar ciertos equilibrios. Ahora, lo que pasa es que te demoraste tanto en tomarlas que el costo para poder rescatar el equilibrio es muy alto. Por ejemplo, si tú hubieras tomado una medida racional hace 2 años, hubieras podido equilibrar el tipo de cambio negro en 30 bolívares, 20 bolívares por dólar. Y claro, tú decías, no puedo porque está en 7, ¿cómo pasó a 20? Bueno, viejo, hoy está en 400. ¿Y cuál es el problema? Que el tipo de cambio, aunque rescatemos equilibrios, aunque nos portemos bien como país, rescatemos una unificación cambiaria, devaluemos, negociemos los precios y hagamos lo correcto, de todas maneras, el tipo de cambio negro es como un diente. Es decir, tú tienes el diente ahí y el ortodoncista te lo mueve para que, bueno, porque no se eche a perder. Bueno, ese tipo tiene memoria, ese diente tiene memoria, te lo arrastran, te ponen aparato, te lo ponen aquí, pero si tú no pones retenedores,
el bicho se regresa. Cuando tú llegas a 400, tú lo puedes bajar a 300, pero si metes plata, el gobierno sale y vende, lo puedes bajar. Pero ya eso está aquí. Ya hubo gente que pagó 420 bolívares por dólar. Entonces tú tienes que poner retenedores. Así, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el retenedor, con Luis Vicente León.